Ok. Listo. Bueno, vamos a mutear entonces. ¿Alguien que quiere empezar con oración? Yo puedo si quieren. José también dijo. ¿Hay alguna petición además de lo normal que hemos estado orando? Por Colombia, primero que todo. Vamos a orar por Colombia, claro que sí. Sí, creo que, hola, no sé si escucharon mi Hola saludo. Nati, te escucho, claro. Hola Nati, sí. Creo que ya mañana se va a levantar el paro si Dios lo permite. Ay, ojalá. Ay, qué bueno. Ay, Qué ojalá. bueno sería eso. Gracias a Dios, ojalá. Es que esto está terrible y a nivel de salud también, mucho contagio, mucho fallecimiento. Sí. Bueno, muy bien. Ok, entonces vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque tú, en tu infinita bondad, Señor, nos has permitido estar juntos esta noche para estudiar tu palabra, esta palabra maravillosa que hay aquí en este libro del Apocalipsis, donde vemos tu plan claramente, cómo se desarrolla, Padre, y cómo tú le ganaste a la muerte y al pecado y a todo, Señor, por nosotros ganaste esa victoria. Y, Padre Santo, te pido por cada uno de nosotros que estamos aquí. Tú sabes nuestras necesidades, nuestros deseos. Por favor, bendícenos en todo, Padre Santo, y ayúdanos a que podamos darte gloria cada día por medio del fruto espiritual, fruto de amor unos con otros y de ayuda unos a otros, Padre. Señor, te pedimos por los enfermos, te pedimos por aquellos que han perdido seres queridos, que tú los confortes, los animes. Y también, Padre, te pedimos por Colombia, por este paro que ha estado tan largo, Señor, y con tantas dificultades que causa a todas las personas, Señor. Y la salud también ahí con el coronavirus también, Padre Santo. Señor, bendícenos, abre nuestros corazones y que tu palabra encuentre tierra fértil en nosotros, Señor. Gracias por todo, en nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos. Amén. 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 Bueno, entonces ahora sí podemos empezar. ¿Todos pueden oírme y ver la pantalla? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Sí. Entonces vamos a empezar con un repasito, por lo que ya llevamos un tiempito sin volver a este estudio. Entonces en el capítulo 10 habíamos visto esto, a ver si esos dibujitos les acuerdan. Esta parte en que la visión muestra pues dice un ángel con un pie en la tierra, un pie en el mar y un rollo y la cara que le brillaba, el arco iris alrededor y haciendo un juramento. Y después a Juan le dicen que se coma el rollo, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar lo que quería decir todo eso. El juramento era para mostrar que ya no hay demora, que ya los que se arrepintieron ya no tienen más tiempo de arrepentirse, sino que tienen que ya ir al juicio, a enfrentar la ira de Dios. Hay gente también que interpreta ese anuncio como el principio del reinado del anticristo, que hemos visto sobre eso del anticristo y eso. Y después, pues, la séptima trompeta, que es lo que está diciendo mi mamá, es en el capítulo 11, que también vamos a hacer el repaso. En ese momento ya es la última trompeta, ¿cierto? Y a Juan se le indica que tome ese rollo y se lo coma, y ese rollo se interpreta como que es una parte del libro de los juicios, por eso es dulce y amargo también, ¿cierto? Es dulce porque a los creyentes les espera un futuro brillante, estar en el cielo con el Señor y todo eso, pero también es amargo porque los que se negaron a creer, pues les espera la perdición, les espera cosas terribles. Y a Juan finalmente se le indica que él debe transmitir esa información a todos los pueblos y naciones de cómo, qué es lo que va a pasar en el futuro. Los capítulos 10 y 11 son una pausa también, así como pasa en el capítulo 7, que es como un interludio entre dos cosas, ¿cierto?
Y aquí también hubo una pausa entre la sexta y la séptima trompeta. Eh, el ángel es interpretado, el que vimos que tiene una pierna en el mar y otro pie en la tierra, es como Cristo mismo, porque Cristo es muchas veces mostrado entre nubes, y eso lo vimos en todos esos, en Éxodo, en Mateo, en Lucas, en Hechos. En el capítulo 5 el ángel también tenía un rollo, ustedes se acuerdan, era el rollo que tenía los 7 sellos, ¿cierto? Pero este rollo es diferente porque lo llaman el rollo pequeño, o sea que no es el mismo rollo. El primer rollo era para abrirlo, o sea, para abrir todos los sellos, y este era para ser comido, o sea que también el objetivo de cada uno era diferente. Y el grito que se escucha como de león, que también es el juramento, es una advertencia y también es una demostración de majestad, ¿cierto? Y también, como hemos visto hace un momento, el grito es un aviso de que el fin ya se acerca, pero falta que ocurran algunas cosas antes del final. Entonces también en el capítulo 11 hemos hablado de esto, de que Juan ve, tiene una visión del templo y que le dan una vara de medir así como esta que está ahí en la otra foto. Y después de eso está lo de los dos testigos que están vestidos en silicio, que es costal, y que pueden botar fuego por su boca. Entonces, la ciudad santa es dejada para que sea pisoteada por los gentiles por 42 meses, que es 3 años y medio o la mitad del tiempo de la tribulación, ¿cierto? Algunos interpretan esa parte como una destrucción física del templo en Jerusalén, o sea que hay que reconstruirían el templo y después lo destruirían otra vez según esa interpretación. Otros lo ven no como el templo físico, sino como el templo espiritual, como que la iglesia, el mundo trata de destruir la iglesia y básicamente pues ese momento en que caminan sobre ella, que es pisoteada, es porque parece que fuera a ser destruida, ¿cierto? Y lo que decía hace un momentico, también los futuristas interpretan que en algún punto se reconstruiría el templo físicamente en Jerusalén durante los 3.5 años de la tribulación. Entonces, la imagen y la separación, en qué se debe y qué no se debe medir, indica una distinción entre los que son parte del templo, o sea, los que son parte del pueblo de Dios, y los que están afuera de eso. Es decir, los que somos parte de la iglesia y los que no son parte de la iglesia. Los que tienen la interpretación futurista creen que el rapto al principio es al principio, ¿cierto? O antes de la tribulación. Y ellos interpretan a los que hablan en el templo como los judíos o los gentiles que se convirtieron durante la tribulación. Entonces esas son como las dos interpretaciones que hay de eso. Los dos testigos habíamos visto pues que no hay varias interpretaciones sobre eso. Hay gente que decía que era como la iglesia y los judíos, o bueno, hay varias interpretaciones. Pero lo importante de eso es que Dios le va a proveer al mundo personas que hablen en nombre de Dios y que lleven su palabra, ¿cierto? Y que a los que quieran convertirse, les da la oportunidad de convertirse incluso durante los momentos más difíciles de esa tribulación. O sea, inclusive el puro final, la gente antes de ese momento final tienen la opción de arrepentirse y de llegar a Cristo, ¿cierto? Y Dios le dará la protección divina a esos testigos durante 3.5 años, durante los cuales ellos profetizarán, o sea, van a predicar el Evangelio, o sea, durante todo el periodo de la tribulación Él los va a proteger. Entonces, aquí en el capítulo 11 dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esta es como la imagen que nos recuerda esa parte del capítulo. Entonces, ¿cuáles son las interpretaciones de esa séptima trompeta? Llega el final de la batalla, o sea que la séptima trompeta indica que ya todo se terminó, ¿cierto?
y que esa visión que viene aquí va más allá del juicio, o sea, va como con lo que va a pasar después del juicio final. Eh, Algunas personas creen que lo que vamos a ver ahorita es como algo que sigue en secuencia después de esa séptima trompeta, ¿cierto? Pero otras interpretaciones, y yo diría que esta es la que a mí me parece, es que, perdón un segundo, la otra interpretación es que en este momento, después de la séptima trompeta y en lo que vamos a ver en el próximo capítulo, es como volver a contar toda la historia vista desde otro punto de vista o con detalles que no se habían nombrado antes. Eh, entonces esto es lo que yo estaba diciendo aquí. En la segunda parte de la segunda forma de ver el libro, los capítulos 6 a 11 ocurren en paralelo a los capítulos 12 y 19. O sea que ahorita que lleguemos a empezar ya con el 12 es como volver a empezar. Volvamos a volver a ver casi desde el principio del 6 al 11, sino visto desde otro punto de vista. Como una ratificación. Como cosas adicionales. Y la oración que presenta Juan en el capítulo 11 es entonces la misma que se ve al final del capítulo 19, o sea, es decir, convergen en el capítulo 11 y en el 19 como en la misma escena que es los salvados adorando a Dios. Entonces, ya ese refresco de lo que hemos visto, no sé si les sirvió, si fue muy rápido, si tienen alguna pregunta, si no, seguimos ya con el capítulo 12. Entonces, en el capítulo 12 voy a empezar leyendo. Sino que si alguien tiene alguna pregunta antes de empezar ya con el capítulo 12, o estamos todos bien. Yo veo todos bien, todos bien. Bien. Listo. Entonces ahora sí voy a empezar leyéndoles el capítulo 12. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ella allí la sustenten por 1270 días. 60 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le habían vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, antes de seguir de pronto, porque yo sé que está Olivia y de pronto otras personas que no habían estado en los estudios anteriores, una cosa que es muy importante de tener en cuenta del Apocalipsis es que el Apocalipsis no es una cosa como para que a nosotros nos haga sentir mal o nos haga dar miedo ni nada de eso, sino que el Apocalipsis fue escrito para darle esperanza a las iglesias a través de la historia, ¿no? Porque lo que nos está diciendo es que nosotros vamos a triunfar,
que no importa qué tan graves se vean las cosas, Dios siempre nos va a salvar y siempre nos va a proteger y que estas cosas, todo es parte del plan de Él. Entonces quería hacer esa notica para que de pronto podamos entender todo mejor. Muchas gracias. Sí, entonces aquí hay algunas imágenes de gente que se ha imaginado eso de este capítulo, con la mujer embarazada, con las estrellas en la cabeza y el dragón ese con las 7 cabezas. Aquí hay más, siempre sale como la luna y el sol, ¿cierto? Y esta es aquí en estos muestran como la cola que está tumbando las estrellas. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir todos esos símbolos, ¿cierto? Aquí hay otra con el dragón persiguiendo a la mujer ya cuando ha tenido al niño. Aquí es gente imaginándose esa parte que dice que estaba el arcángel Miguel peleando contra el dragón, entonces lo han pintado así. Eh, Aquí es alguien, también pintó esa parte en que dice que la bestia botó como un río de agua para atrapar a la mujer, pero la tierra atrapó esa agua, entonces ahí vamos como siguiendo la historia en el mismo orden, los dibujos en la misma orden de lo que leímos. Y entonces ahora sí podemos ver qué significan todas estas cosas, porque puede ser un poquito como críptico al principio, pero cuando uno lo mira, realmente lo que estamos mirando es como la historia del plan de Dios desde el principio hasta el fin aquí, otra vez desde el principio, casi desde Génesis se podría decir que está hablando de eso. Entonces, hasta este punto antes habíamos visto los sellos y las trompetas, eso era lo que impulsaba la narrativa mostrando cada paso de lo que iba pasando, ¿cierto? Hasta llegar al destino final del mundo. Entonces, ahora en este mundo, en este punto, lo que les digo se retrocede y esto que está hablando de la mujer casi está hablando de la historia de toda la iglesia, casi desde Génesis. Y entonces esto muestra unos detalles de pronto que están omitidos anteriormente, especialmente relacionados con los que no se arrepienten. Entonces, la mujer representa a Israel, ¿cierto? Por la semejanza de los símbolos de la estrella y la luna, de los pasajes que hay en José y la profecía de Isaías. En Génesis 37, del 9 al 11 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna, 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y a su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra entre ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, acuérdense que esos hermanos de José, ellos eran como los de los nombres de ellos, eran las 12 tribus de Israel, ¿se acuerdan? Entonces, por eso, y ahí está diciendo que él los vio como estrellas, son 12 estrellas, las mismas estrellas que tenía la mujer, entonces esa es una forma de ver que representa a Israel. La otra es que en Isaías 66, 7 al 8 dice, antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio luz a sus hijos. Entonces, esa es la primera interpretación, que Israel es Israel, pero la mujer también representa en general el pueblo de Dios a través de los tiempos, o sea, representa a Israel y después de dar a luz, porque ella lo que da luz es a Cristo, porque Cristo vino de Israel, después de dar a luz, pues la mujer sigue representando el pueblo de Dios, pero ya el pueblo de Dios en general, o sea, en la iglesia, ¿cierto? Entonces siempre representa es el pueblo de Dios. Esta es la interpretación que yo personalmente creo que es más acertada en mi concepto. El pasaje entonces que habla de la protección de la mujer en el desierto. Y vuelvo y les digo esto porque si la mujer representa el pueblo de Israel, representa cuando nace a Cristo y después representa la iglesia, pues eso es lo que les quería decir, que esta parte está volviendo a empezar desde ceros, desde Génesis. Está contando toda la historia del pueblo de Dios y la persecución del demonio y toda esa cuestión. Y que él quería evitar que Cristo triunfara y obviamente no pudo y después pues eso le va a causar otras cosas, ¿cierto? Entonces el pasaje también habla de que la mujer es protegida en el desierto por 1260 días. Y ustedes se fijan, este es el mismo tiempo que hemos hablado de la tribulación. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la tribulación?
Entonces, esto ya lo hemos visto en los capítulos anteriores y era la idea de que Dios va a proteger a su pueblo durante la tribulación, o sea, cuando todo el mundo va a estar sufriendo todas esas cosas terribles, el pueblo de Dios va a estar protegido por él durante toda esa época. Y esto es lo que representa eso de que está en el desierto, allá protegida por Dios por esa época. Está volviendo a decir lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Dios va a proteger a su pueblo durante ese periodo de la tribulación. En el versículo 17 habla de la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de Jesucristo. Entonces, eso también está diciendo que, pues, ella es la iglesia, ¿cierto? Que también muestra que está hablando de la iglesia. Entonces, la interpretación del niño pues es muy clara porque en el versículo 5 se nos dice explícitamente que el niño es Cristo. Dice, es un varón que reinará sobre todas las naciones y es arrebatado para estar en el trono de Dios. O sea que esa no hay mucho que interpretarle, es claro que es Cristo. Entonces, el dragón rojo también es claramente identificado como el demonio, ¿cierto? En el versículo. Las 7 cabezas y los 10 cuernos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los números de que el 7 y 10 representan como el dominio que tiene Satanás sobre el mundo caído, ¿cierto? O su intención que él tiene de dominar el mundo. Por eso es que también en otros versículos se habla de que él es como el príncipe del aire y ese tipo de imágenes que muestran que él tiene cierto poder sobre el mundo, ¿cierto? Pero Satanás es un Dios con minúscula, ¿no? Podemos ver en los versículos el príncipe del poder del aire y el príncipe de este mundo. Eso está en 2 de Corintios 4:4, en Efesios 2:2 y en Juan 12:31. Eso si quieren lo podemos leer o lo lee cada uno en su tiempo. Pero lo importante de ver aquí es que Él no es Dios, no es que haya, o sea, no es que Satanás tenga el mismo poder que Dios y que no es una pelea equiparada. Eso es lo que es importante de ver aquí. Él tiene cierto poder en el mundo, cierto poder que el mismo Dios le ha permitido, como vemos por allá en el libro de Job y eso, pero Él no es Dios y Dios lo soporta por razones que están, diría yo, más allá de nuestro entendimiento, o por lo menos del mío, pero Él no es Dios, Él nunca va a poder superar en ningún momento a Dios. Eso es un punto muy importante que tener en cuenta. Él no es todopoderoso, Él no está en todos lados, Él no sabe todo, Él simplemente lo permite Dios. Ezequiel 28:12, ese sí de pronto lo voy a buscar para que lo leamos. Un momentico. Ese dice, Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Por eso, eso está hablando ahí de cómo Satanás al principio era hermoso y eso, pero eso lo llevó a caer, ¿cierto? ¿Por qué es rojo ese dragón? Porque representa que él es un asesino, que él quiere asesinar a las personas, él quiere que las personas no vayan al cielo, por eso es rojo ese dragón. Dice, su cola arrastraba en el versículo 4 y lo vimos también en los dibujitos, dice que la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Eso representa ese momento que ocurrió mucho tiempo antes, en el momento en que él se revela contra Dios y que de alguna manera él tuvo el poder o la oportunidad de influenciar a otras huestes espirituales para que estén en contra de los hombres, ¿cierto? O también muestra su intención de influenciar a la iglesia para que se desvíe, para que sea apóstata, para que se alejen de la palabra de la verdad y de Dios en general. Entonces después habla de esa guerra que hay en el cielo, ¿cierto? En el versículo 9, Juan ve que Satanás es desterrado del cielo y es enviado a la tierra.
en ese momento hay regocijo en el cielo porque pues se deshicieron de él, pero hay tristeza para la tierra porque él queda en la tierra, ¿cierto? Tiene influencia sobre ciertas cosas en la tierra. Él podemos ver, y es algo que es uno de los mensajes que dice aquí, que él está lleno de furia porque es que él ya sabe que perdió, él ya perdió. Él sabe que su tiempo en la tierra es corto y por eso es que él tiene como tanta rabia contra los creyentes, ¿cierto? Hay algunos que piensan que la gran tribulación coincide con el evento de la expulsión de Satanás de la tierra. Otros piensan que eso representa fue que él quedó furioso porque él no pudo evitar la salvación que trajo Cristo, que es como ese momento en que él dice está pendiente de atrapar al niño que la mujer embarazada va a tener, pero no puede hacer nada. Entonces él queda ya furioso porque no pudo evitar la salvación. Yo pensaría en mi concepto que es más por el segundo lado, es como no, que él quería evitar la salvación que traía Cristo y no le fue posible. Entonces, él después de perder todas sus oportunidades de vencer, sabiendo que ya está vencido, se dedica a obstaculizar la salvación de los hombres, a tratar de que la gente no se salve sin, por ninguna otra razón que como dice ahí que él es un asesino y un acusador, él no quiere que la gente se salve, él quiere evitar eso. Entonces, cualquiera que sea todo el significado, hay una visión de Cristo sobre eso mismo, que está en Lucas 10:18, que dice, Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, o sea, es la misma imagen de Satanás siendo expulsado del cielo hacia la tierra, ¿cierto? Entonces, en el versículo 7 es cuando está en la pelea entre el arcángel Miguel y ahí dice que, según lo podemos extrapolar de esos versículos de Daniel, él es como un protector de Israel, ¿cierto? Y ha tenido experiencias anteriores combatiendo al demonio, eso está en Judas 9. Ese también lo puedo leer rápidamente. Judas capítulo 1, versículo 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, ahí vemos eso, ¿cierto? Entonces, el dragón, o sea, Satanás, en su búsqueda de evitar que las personas se salven, él instala a la bestia y a un profeta falso en Babilonia. Eso es algo que vamos a ver un poco más adelante. Después vamos a ver qué quiere decir esa vida de la mujer. Pues Dios provee eso, lo que quiere decir cuando la mujer huye y la mandan a ese desierto y le dan esas alas para escapar. Lo que muestra es que Dios siempre provee a su pueblo la forma de estar protegido de Satanás. O sea, por mucho que él quiera que la gente se pierda, los que son del pueblo de Dios no están protegidos por él y él no tiene nada que hacer al respecto. Entonces, el agua como un río que escupe el dragón, eso demuestra la persecución que tiene la iglesia, ¿cierto? La iglesia es perseguida, es por una influencia de Satanás, ¿cierto? Ya sea durante la historia, o sea, como vimos en el Imperio Romano, hoy en día, o durante cuando llegue el periodo de la tribulación, todo ese tiempo hay esa persecución y eso es lo que representan esas aguas. Pero también se ve que Dios protege a su pueblo de esa persecución y por eso es que la tierra se abre y toma toda esa agua. Y lo que hemos visto ya antes es que el tiempo que se está en el desierto es el mismo tiempo en la tribulación, o sea, siempre que dicen 3.5, siempre que dicen 1260 días, siempre que dicen 42 meses, siempre que dicen un tiempo y medio tiempo. Esas tres expresiones representan como ese mismo periodo de tiempo. Y lo que se puede interpretar de eso es que como son tres formas diferentes de utilizar el mismo periodo, lo que está diciendo es que
están representando cosas que están ocurriendo en paralelo. O sea, todas esas cosas que dice en 42 meses, en 1260 días, en tiempo, tiempo y tiempo, son cosas que uno puede decir, todo esto estaba pasando al mismo tiempo, en paralelo los eventos. Después en el versículo 12:1 dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de estrellas. Entonces, como hemos dicho, las estrellas representan ahí me equivoqué, no las 12 iglesias, sino las 12 tribus, y pues la iglesia en general, porque si ustedes se acuerdan, también al principio de Apocalipsis, las estrellas que están en la mano de Jesús también representa las iglesias, ¿no? Pues, o los ángeles de las iglesias específicamente. En el 12:2 clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es un lenguaje... no, pero... Un momentico, que es que Francis no ha podido entrar. No, dile que intente enviarle el link otra vez. ¿Será que el link está mal? Un segundo. Listo, entonces... ¿en qué iba? Que es el lenguaje de estar dando parto, los dolores de parto, se utiliza de una manera también parecida para mencionar cómo fue el renacimiento de Jerusalén. En Isaías 66:7 dice, antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo. Entonces, eso también está diciendo o sea, representa cómo fue la renovación del pueblo de Dios, cómo con el nacimiento de Cristo, con el sacrificio de Cristo, el pueblo de Dios que era Israel se convirtió en la iglesia. Fue ese renacimiento del pueblo de Dios, que está representado por la angustia, los dolores de parto y el alumbramiento de la mujer. Habíamos hablado también de la mujer huyendo al desierto y cómo el desierto era un lugar de refugio espiritual. O sea, es donde Dios está protegiendo a su pueblo. En Oseas 2:14 dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. O sea que eso se puede interpretar, o hay gente que lo interpreta como una profecía que hay en Oseas sobre ese mismo evento de Dios protegiendo a su pueblo y hablándole, como dice ahí. En el 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, si ustedes se fijan, ahí están varias cosas de lo que hemos hablado, porque está la cuestión de que él tiene como unos ángeles, ¿cierto? Que es lo que dice que él con la cola arrastró estrellas, o sea, así como él era como una estrella que se cayó, así lo describen en algunas partes, él también arrastró estrellas con él. Y también, otra cosa que es una nota aquí para tomar en cuenta, es que esta expulsión no es la expulsión original que hay al principio, sino es como ya la exclusión final del cielo. Y eso explica por qué él es tan hostil contra el pueblo de Dios, ¿cierto? Porque él no quiere, él siente, diría yo, envidia de esa salvación que Dios nos regala a nosotros y que él no tiene forma de alcanzar. En el 12:10 dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La palabra que se usa en hebreo para Satanás quiere decir literalmente acusador. En Job, el capítulo 1, versículos 9 al 11, dice así. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces ahí muestran a Satanás en Job, lo podemos ver en ese papel de acusador, ¿cierto? Tratando
de que Job, que era el hombre más justo que había en su momento, porque eso lo dicen cuando leemos el libro de Job, siendo que él era el hombre más justo, Satanás estaba tratando de decirle a Dios, no, él no es que sea justo, él lo que pasa es que como usted lo protege y lo deja tener todo lo que tiene, pues por eso es que él le teme a Dios, por eso es que él te teme. Él logra o él está tratando de de que el juicio de Dios sea en contra de él, ¿cierto? Y por eso esa palabra de acusador. Obviamente nosotros sabemos más adelante todo lo que pasa, que Job no se deja o no le afecta a él, no le afecta a él eso, y él logra de alguna manera, aunque Dios le quita todo eso, seguir siendo firme y temiéndole a Dios. Entonces, pero es clave ver como esa función o esa forma que tiene el demonio de actuar. Y por eso dice en el versículo 10 que ya está fuera el acusador de nuestros hermanos, ¿cierto? El que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Pero es que es como si eso pasara en otro tiempo, porque, o sea, a mí siempre me ha confundido eso, porque cuando él estaba en la historia de Job, el diablo tenía acceso al cielo y le podía hablar a Dios. Sí, Ya después como que él ya se expulsaba y él ya deja de tener ese acceso, o no sé si así será, no sé, eso es... pues eso, definitivamente eso sí es así como se está diciendo, porque fíjese que eso es lo que dice este versículo. Dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, básicamente, era algo que Satanás podía hacer en algún punto, pero Dios, cuando lo expulsa en esa expulsión final, que lo que, o sea, de pronto la pregunta suya es si eso ya ocurrió o no ocurrió, ¿cierto? Yo diría que eso ya ocurrió. Esa es mi interpretación, que esa expulsión ya ocurrió y entonces ocurre en algún punto probablemente con Cristo, ¿cierto? Que fue cuando Él lo venció. Y entonces ya eso de que Él estuviera ya acusándonos a los hombres de día y de noche, eso ya no ocurre. Eso ya no ocurre. Pero no sé si alguien tenga otra opinión diferente. Eso es lo que me parece a mí. Es una cosa que yo diría que no es concreta, o sea, no es que uno pueda decir fijo es eso, pero definitivamente ocurrió o va a ocurrir en algún momento de que él no pueda acusar más a Dios delante de los hombres. Yo digo que ya ocurrió. Bueno, Pipe, José, sí, muy interesante ese comentario que está haciendo y la pregunta del hermano Andrés, porque en Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, ¿no? De lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea que antes de nuestro Señor Jesucristo, era como que Satanás era como un poder que podía alcanzar, ¿verdad? Tenía más alcance, pero es como cuando un rey llega, ¿verdad? Que entonces tiene su territorio y ya no, el rey tiene todo poder, ¿verdad? Entonces es interesante también que en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 25 al 28, dice, preciso es que Él reine, o sea, Jesucristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas le sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, Dios. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea que ahora Jesucristo está como, o sea, desde que Él resucitó hasta que venga por segunda vez, Él está, lo que hace nuestro Señor Jesucristo es que está venciendo a sus enemigos. Y lo último que va a hacer, o sea, ya para acabar con todo, va a ser la muerte. Pero ya Satanás, para efectos, vamos a decir, claros, Satanás ya no puede más. O sea, él ahora, él puede contra los que no crean, puede tener algún poder. Por eso,
Por eso Pablo también en Romanos ahí dice que no reine en vosotros el pecado, ¿verdad? No debe reinar en nosotros el pecado porque nosotros somos reyes y sacerdotes. No debemos estar otra vez dependiendo, vamos a decir, de nuestras fuerzas. Somos de Cristo y Cristo está venciendo a sus enemigos ahora mismo. Correcto. Entonces, yo diría que eso también es, básicamente dice lo que, pues, como la misma interpretación, que el demonio fue vencido por Cristo mismo y él podía hacer eso antes de Cristo, pero ya no. Antes sí. Y también lo que tú dices está mostrando lo mismo que dice aquí, que Dios protege a su iglesia. Y esa es la imagen de llevar a la mujer al desierto, de darle las alas. Él protege a sus personas. El demonio no tiene poder sobre nosotros. Entonces, sí, muchas gracias, hermano. Yo creo que eso ayuda a entender un poquito mejor eso. Y pues yo sigo diciendo que me parece que la interpretación es esa, que él ya no tiene esta capacidad de acusarnos a nosotros, él ya no tiene eso precisamente gracias a lo que hizo Cristo. Y como les digo, la imagen toda esta de la mujer es como es toda la historia de la iglesia, ¿no? Es desde que empezó el pueblo de Israel, desde que viene Cristo, desde que después se vuelve la iglesia y muestra lo que está tratando de hacer el demonio y cómo no le sirvió nada de lo que intentó, todo Dios se lo detenía, ¿cierto? Entonces, por eso yo también decía que esta parte es como casi como volver desde Génesis hasta toda la historia de la iglesia en esa imagen de la mujer y el niño y todo esto. Entonces en el 12:17 dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces ese resto de la descendencia pues son la iglesia, son los cristianos, ¿cierto? Y definitivamente sí, el demonio está en una guerra contra la iglesia, pero como lo estamos viendo en las mismas imágenes, no le sirve de nada porque Dios siempre nos está protegiendo. Y esto refuerza el tema que les había dicho antes, que todo el Apocalipsis no es para sentir miedo, sino todo lo contrario, es para sentir confianza, es para saber que Dios está con nosotros, que nosotros somos victoriosos y que lo que tenemos que hacer es estar siempre firmes en seguir a Dios, en cumplir sus mandamientos, en servirlo a Él y que las cosas externas no nos van a nosotros a tocar o a afectar. Entonces, ahí con esa última nota, pues terminamos el estudio de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si no es así, pues entonces pues vamos a seguir con estos capítulos. Como les digo, aquí vuelve y empieza como todo el relato hasta que por allá en el capítulo 19 se juntan los dos relatos y ya los capítulos 20 y 21 ya es como la culminación de los dos. Ahí se unen y ahí sí termina la narrativa de esta historia de Apocalipsis, de lo que Dios tiene planeado para nosotros, que son todas cosas buenas. Como les digo, este no es un libro para asustarse ni para sentir miedo, sino para darle gloria a Dios y para que nos dé esperanza, nos dé alegría y también nos dé la confianza de que Dios está en control de absolutamente todo en este mundo, inclusive en los momentos en que a nosotros nos parezca todo lo contrario. Entonces, hermanos, no sé. ¿Sí? Hermano Pipe. Dime, José. Sí, me llama la atención, aquí hay un versículo muy interesante, ¿verdad? Creo que es el 12, sí, el 12. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. A mí me llama la atención esa expresión, los moradores de la tierra, porque esos son los que son aquí, moradores aquí. Nosotros somos moradores del cielo, nuestra ciudadanía está en el cielo. El diablo aquí en la tierra está haciendo su agosto con los que no son de Cristo. Con ellos, con los incrédulos, es que el diablo está haciendo su agosto. Con nosotros, aun si nosotros morimos por predicar el evangelio o injustamente lo que sea, este no es nuestro mundo, este no es nuestra habitación. Nosotros no somos moradores de aquí, nosotros, como dice Pedro, somos peregrinos.
sea, aquí estamos en un tiempito y ojalá que ese tiempito sea corto. Correcto, es correcto. Y si tú te fijas en el versículo 11 está hablando como del otro grupo, porque primero en el versículo 11 dice, y Sí, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y amén. la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. O sea, en el 11 está hablando de los que, de la iglesia, los que son creyentes, y en el 12, como tú estás diciendo, él está diciendo, ay de los moradores de la tierra, pero no son simplemente, no está hablando desde de los que están en la tierra físicamente, sino de los que están en la tierra espiritualmente, de los que están en el mundo de la manera espiritual. Entonces sí, es muy, muy buena esa observación. Muchas gracias, José. Bueno, hermanos, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, o ya terminamos con una oración. A ver si- Bueno, entonces no sé quién nos quiere dirigir una oración para terminar. Andrew. Sí, yo puedo si quieren. Ok, vamos a hablar. Padre Santo, venimos a ti, Señor, agradecidos por esta tarde, por este día que nos regalaste, por la oportunidad de leer el libro de Apocalipsis, Señor, donde podemos ver un poco de cómo son las cosas espirituales, que algunas veces pueden ser confusas porque nuestra mente vive pegada pues, a las cosas materiales y nos cuesta trabajo pensar en ángeles y en criaturas celestiales y en todo un universo que existe allí, que no podemos ver, pero que sabemos que existe y que es aún más real que este. Te pedimos, Señor, que nos llenes con esa confianza de saber que tú ya venciste, que somos victoriosos en la sangre de Cristo, que no importa lo que pase alrededor nuestro fin va a ser alegría y comunión contigo en la eternidad, así que entendamos o no entendamos todo, sí podemos tener plena confianza de saber que tú nos amas, nos perdonas nuestras faltas y nos tienes un lugar preparado para la eternidad, Padre. Te pedimos por nuestro hombre interior, que nos ayudes a crecer en fe, en amor, en conocimiento de tu Hijo, que podamos hacer las obras que tú tienes preparadas para nosotros, Señor, que no seamos siervos inútiles, sino que nos mantengamos ocupados en tu reino. También te suplicamos, Señor, que proteja, Señor, nuestras naciones, que los que lideran tomen decisiones que sean de acuerdo con tu voluntad, Padre, que toquen el corazón de las personas para que te busquen y se arrepientan de estar pensando solo en el mundo, sino que lleguen a ti. Y te pedimos por nosotros que luchamos por estar de tu mano, que no permitas que jamás nos alejemos, que no seamos como niños que se dejan mover por cualquier ola de doctrinas falsas o cualquier artimañas que existen en la tierra, sino que nuestros ojos siempre estén puestos en ti, Padre. Te suplicamos por los hermanos que están enfermos, por los amigos nuestros que están enfermos, especialmente los que sufren de este COVID y que están necesitados de salud. Te pedimos por ellos, Padre Santo, que tu mano poderosa los recupere. Te pedimos por este planeta entero, Señor, que tú lo limpies de ese virus, que podamos volver a una vida normal, pero que cuando volvamos renovados, que usemos esta experiencia para darnos cuenta del privilegio que es el poder abrazarnos unos a otros, vernos cara a cara, el poder disfrutar de caminar sin temor, aunque igual no deberíamos tener temor nunca porque estás tú con nosotros, Señor. Bendito seas tú, hoy y siempre. Bendice a cada una de las familias que están aquí representadas. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a ser fuertes ante la tentación para no pecar más. Y te suplicamos que estés con nosotros hasta la próxima vez que nos reunamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao. Gracias, hermano. Buenas noches. Gracias, Maribel. Maribel. Hola. ¿Qué más? Bien, ¿Cómo ¿cómo están? están? Hola, ¿Cómo Maribel. van? Bien, Muy bien, bien. gracias a Dios. Hola, John. ¿Cómo van Hola, todos? hermanitos, Por ¿cómo acá, están? por acá Muy estoy. bien, por acá Hola, todo, John, gracias ¿cómo a vas? Dios. Me alegra mucho, hermanos.
¿Cómo están todos? Bien, bien, John, gracias a Dios. ¿Cómo van ustedes? Qué bueno, Muy bien, bien. gracias Muy al bien, Señor. Johncito. Feliz de oírles. Qué su bueno de voz. verlos a todos por acá. Qué José, ¿estás rico. con tus nietos? ¿Quién? ¿A mí? Al hermano José. José. Ah, el hermano José, sí. El Ah, hermano ¿Cómo él tiene estás? todos sus ¿Qué pasa? nietos. Que yo ahorita una del vídeo. Soy brava. ¿Qué oído? ¿Qué oído? Nietas. Las Qué nietas. bueno, Sí. qué bendición. Ah, muy rico, muy sabroso. No, nietos, porque también tiene un niño. Entre los nietos de un niño, entonces son nietos. Ah, sí. Tienes razón. Bueno, Qué gusto verlos a todos. Buenas noches, hermano. Que Dios los bendiga. Que tengan más el bendiciones. domingo. Los Que estén muy bendiga. bien. Al domingo. Bendiciones para todos. Un abrazo. Cuidado con ese coronavirus por allá. Chao, La Sonia. siguiente semana. Chao. Un abrazo. Chao. Un abrazo a todos. Chao. 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 Hasta luego. Por los comentarios hechos. Glorita está con nosotros, Sonita. ¿Ya vieron que Gloria Sí, está ahí? Glorita. Pero no se deja oír, no Se puede deja hacer ver, YouTube. no se deja nada. La Chao, Oli. hermanitos, feliz noche. Chao, saludos a Buenas Leticia, noches. Toma. Bendiciones, un abrazo. Gracias. Hola, Rita. Hola, mi Oli. ¿Cómo estás? ¿Cómo van? ¿Qué más, mi Patri? Pero Bien, pongan gracias esas a Dios. ¿Y cámaras. tú? Las bonitas están. Glorita, ponga esa cámara que yo quiero ver a Baby Liz. Glorita, Ay, hable. Ella no está con Ponga ellos en este ponga el momento, ya está en el micrófono. apartamento. ¿El apartamento? Sí. Hola, mi El juego del Olita. cuarto. Ahora. ¿Qué más, mi Patri? Bien, gracias, ahí voy. Ah, bueno. ¿Mejor? ¿Te estás sintiendo mejor? Ay, ya me estoy sintiendo mejorcita, sí, gracias a Dios. Y no Ay, creas que todo esto, lo que uno va aprendiendo y todo esto le dan a uno más tranquilidad, más confianza. Y ya uno sabe que siempre cuenta con el Señor y va desapareciendo el temor. Por el es lo Espíritu primero, Santo. Olivia. Muy bien. Amén, mi Olivia. Amén. Ese libro es Sí, muy lindo, amén. ese de Apocalipsis. Uy, sí. Sí, Pero muy sabes que ahora, como dice Pipe, estamos volviendo a empezar y entonces ahí entiende uno más. Sí. Y ahora en esta repetición que ya ahí como que le queda a uno, entiende De uno pronto más. por eso está hecho así, para que uno en Sí, la porque yo al repetición principio, entienda. prácticamente yo quedé como, no entendía mucho, No, pero ahorita ya mamá, entiendo. ¿quedaste viendo un chispero? No, Pero no se No, atrevió, no se y atrevió. sobre todo es importante saber que por más que pasen tantas cosas como lo que estamos viviendo, a nosotros nada nos va a hacer daño porque el Señor nos está protegiendo. Sí, Amén, Oli, así es. exactamente. Qué lindo. Ay, se fue Gloria. Se fue Glorita y ni dijo nada. Qué No dice descaro. ni tío. Tan linda, es que ella le da pena. No Pero dice ni entró tío. mi Gloria, entró. Yo de aquí a 8 días la voy a empujar a que entre y ponga el micrófono. A mi Glorita, sí, dígale que no sea boba. Aquí quedamos casi, pues, entre familia prácticamente, porque Olivia nos conoce desde hace años. Ella es Oli familia. es familia. Oli es familia porque Oli Sí. lleva muchos años con esta familia. Muchos Oiga, años. mucho Entonces, tiempo. Olivia. Olivia le ha tocado aguantarse esta familia por muchos años. No, es que mira que yo tengo los recuerdos cuando estábamos y que yo vivía allá, que Rafita nos preparaba el desayuno. Ah, Todavía lo hago, Olivia. Todavía, si quiere, venga y verá que yo le hago su desayunito. Ay, tan Yo me bello. acuerdo cuando llegaban a hacer trabajos ahí ustedes, Olivia, allá a la casa, llegaban a hacer sus trabajos y sus Uy, células y todo eso. o cuando nos íbamos de vacaciones y Patía quedaba con ella ahí en la casa. Y Olivia, Nos ¿y tú íbamos viste de que parranda y Se todo el agarraban a tiempo. hacer férulas, esas mujeres, eso arriba, férula venteada por todos lados. Sí, es que nosotros teníamos nuestro laboratorio, nuestro taller de férulas, Ortepao se llamaba. Ah, muy bien, muy bien. Y me Ah, encontré muy bueno, bastante, muy bueno. Pues síganlo Patri. trabajando Ah, muy esa bueno, firma. gracias. Porque si no, tuviste crecer esos Puerto Rico nos niños, tuviste ratificaba crecer a como Pipe, tuviste crecer a Andrés, tuviste crecer a Claro. y Oli. Que Andresito a los 4 años ya leía.
Ya Sí. leí, Más bello. Sí, es que ya nos conoces de Wow. Y todo, ya leí Andrew a los Muy 4 años. lindo. y con Pipe, Sí. ¿Y qué el pasó Pipe contable tenía después? ¿Se le sus olvidó 6 leer? ¿Y años. después se le olvidó leer o qué? Dígale, no, ratificó que aprendió mucho porque ahora no necesita leer, habla. Llegaba Olivia y decía, pero ¿cómo es que estos niños ya saben leer? Decía Sí. Olivia. Y Pipe nos contaba todas sus historias, lo que él pensaba, lo que él soñaba, y divinos todos. Ah, Pipe siempre fue así. Nos Ay, enseñaba Ay, tan linda, tan linda. Así, ¿saben que así es Samu? Samu es así, él cuenta y habla y que soñé y que vi, que no sé qué. Un igualito radio. al papá. Dígale a Samu que venga para que Samu Olivia es, lo Samu es conozca. un radio, ¿yo? Eso es... Olivia, También. ¿conoces a Samu? ¡Samu! Así Ay, eras también. así eras tú, Pipe, tú Claro. no parabas. Pues Y así eran es Samu. horas. Nosotros hablábamos horas, ¿te acordás, Pacho? Sí, Ave Samu María. eso habla y le cuenta a uno qué vio, qué soñó, quién le dijeron, qué no le dijeron, qué pensó él. Ay, tan Ay, qué divino. lindo. Ay, no, qué bello. Hoy, de hecho, hoy están en el colegio en el día como de los De diplomas, pues. como el día ¿cómo es que decíamos nosotros? De la premiación, de la entrega Sí. de notas. Ah, ya. El último día de colegio. Eso. Como la Y cultura. entonces a cada niño, antes solo le daban cosas a los 2 o 3 mejores, pero ahora a cada niño le dan un Un premio. premio. Pero Entonces allá a chévere cada porque niño es le dan una un premio como con algo que lo motive. caracteriza, ¿cierto? Excelente, claro. Y a Samuel, ¿Qué le profesor, dieron le a dijo Samuel? que él siempre tenía insight, siempre que él decía un comentario era insight dentro de lo que estaban hablando. Ay, qué Ay, tan lindo. bello. Bien. O sea que él muestra su capacidad crítica. Claro, de cada cosa, ¿no? Él sabe exactamente dónde está Muy parado. inteligente ese niño. ¿Cuántos años tiene, oye? Samu, 8. 8. Ay, divino. Hermoso. Ay, no, qué No lindo. quisieron bajarse, quedaron allá arriba pendejeando. Ah, sí son los No, es muchachos. que es lo mejor que queden allá arriba porque bajan allá y de pronto ponen a